Primero le doy gracias al Señor Jesús por esta oportunidad. And first of all, I want to thank the Lord Jesus for this opportunity. Qué honor para mí traerles la palabra en esta noche. What an honor for me to bring the word to you tonight. Siempre lo digo, para mí es un honor interpretar. And I always say that for me it's an honor to interpret. Pero cuando me confían el púlpito es un gran honor también. But when they give me the pulpit, it's a great honor as well. Les amo. Le agradezco al apóstol. And I thank the apostle. Thank you, Dad. We love you. We honor you if you're watching. Gracias, papá. Te amamos, te honramos si nos estás mirando. Le damos un aplauso de agradecimiento al Señor Can we por give la a vida del hand apóstol. clap to the Lord for the life of apostle? Quisiera honrar también a nuestros efesios. And I also want to honor our Ephesians, Honro a nuestros intercesores, our intercessors. que en verdad son una gran bendición en esta casa. They are truly a great blessing to this home. Honro también a Judy y a todo el equipo de adoración. And I honor Judy and the whole worship team. Siempre lo digo, que siempre que ministramos somos un equipo aquí. And I always say when we minister, we're a team here. Honro también a mis discípulos y también a mi intérprete aquí hoy. Thank you very much. And I honor my disciples. Y también quisiera honrar a cada y a todos ustedes, los que están aquí y los que nos miran en línea. And I also want to honor each one of you that is here and the ones that are online. Porque me paro aquí, estoy muy consciente que ustedes son los hijos y las hijas de Dios. Because I stand here consciously knowing that you are the sons and daughters of God. Así que en esta noche vamos a hablar acerca del poder de la oración. So tonight we're going to speak about the power of prayer. We're going to talk about the power of prayer. Vamos a hablar del poder de la oración. Y ya tengo ganas de empezar a orar. And I already want to start praying. Usted ya lo siente como que algo se está moviendo en la atmósfera, Can you ¿verdad que feel sí it lo that siente? something's already moving Sí, in the ya yo lo atmosphere? yo lo siento. Because I feel it. Y vamos a hablar esto, el poder de la oración. And we're going to speak about the power of prayer. Y específicamente, ¿qué es lo que desata el poder de la oración? And specifically, what releases the power of prayer. Vamos a empezar diciendo esto. And we're going to start by saying this. The Bible is full of prayer. La Biblia está llena de oración. Moses prayed. Moisés oró. Abraham prayed. Abraham oró. The prophets prayed. Los profetas The oraron. people prayed. Las personas The oraban. men prayed. Los hombres oraban. The women prayed. Las mujeres oraban. The young people prayed. Los jóvenes oraban. The adults prayed. Los adultos oraban. The elderly prayed. Los ancianos The oraban. Bible is full of prayer. La Biblia está llena de oración. And the Bible tells us that Jesus prayed. Y la Biblia nos dice que Jesús oró. Miren Marcos 1, versículo 35. And look at Mark 1:35. Look at what the Bible says. Mire lo que la palabra dice. Hablando de Jesús, dice, levantándose muy de mañana, Now in the morning, having risen a long while before daylight, siendo aún muy oscuro, it was still dark. salió Jesús Jesus went out y se fue a un lugar desierto. and he went to a solitary place. ¿Y allí hacía qué? And there he did what? ¿Qué hacía? What was he doing? Allí oraba. He was praying. La Biblia está llena de oración. The Bible is filled with prayer. Jesús oraba. Jesus prayed. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. And Jesus taught his disciples to pray. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11, And go with me to Luke 11, versículos 1 y 2. verses 1 and 2. And it says, now it came to pass, Y aconteció, as he was praying in a certain place, Jesús orando en un lugar, and it's referring to y Jesus, está hablando de Jesús, it says, when he ceased, y cuando terminó, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. y dijo uno de sus discípulos, dijo, Señor, enséñanos a orar. And if we can go to verse 2, please. Y el versículo 2. So he said to them, when you pray, say. Y él les dijo, cuando oréis, digan, Y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Venga tu reino. Your kingdom come. Hágase tu voluntad Your will be done como en el cielo, on earth así también en la tierra. as it is in heaven. Prayer is an essential part of a believer's life. Y la oración es una parte esencial del creyente. It is a key to our relationship with God.
Es una clave para nuestra relación con Dios. And it's key to see the promises of God come to pass in our lives. Y es una clave para ver las promesas de Dios que acontezcan en nuestra vida. La oración no es opcional. Prayer is not optional. La oración no es solo para los intercesores. And prayer is not just for intercessors. La oración no es solo para los líderes. And prayers are not just for leaders. La oración es para todos. Prayer is for everyone. And the lack of prayer will make you stagnant. Y la falta de oración lo va a hacer que se estanque. And a lack of prayer will not allow the things that God has promised you to come to pass. Y la falta de oración no va a permitir que las cosas que Dios le ha prometido sucedan. But there's good news. Pero hay buenas noticias. God has brought you to a house that teaches you about prayer. Dios lo ha traído a una casa que le enseña a orar. Dios le trajo a usted a una casa donde se ora. God brought you to a house where prayer happens. Dios le trajo a una casa que si usted está aprendiendo, no importa, le enseñamos. God brought you to a house that if you're learning, it doesn't matter because we're going to teach you. Dios le trajo a una casa que si usted necesita apoyo en oración, le vamos a apoyar. And God brought you to a house that if you need support in prayer, we will support you. Porque uno pone a correr a 1,000 y dos ponen a correr a 10,000. Because one makes 1,000 run, but two make 10,000 run. ¿Cuántos saben que usted en esta casa no está solo? How many know that in this house you're not alone? En esta casa hay oración las 24 horas. In this house you have 24-hour prayer. Venga y ore en la mañana. Come and pray in the morning. Come and pray in the afternoon. Venga y ora en la tarde. Or come and pray at night. O venga y ora en la noche. Ore el lunes o el martes. Pray on Monday or on El Tuesday. miércoles o el jueves. On Wednesday or El Thursday. viernes o el sábado. Friday or El Saturday. domingo antes del servicio o después del servicio. And on Sunday before or after the service. Esta es una casa de oración. This is a house of prayer. Y el apóstol nos enseñó la semana pasada. And the apostle taught us last week. Es más, una serie en oración que nos ha estado trayendo. As a matter of fact, he's been bringing a series on prayer. Pero la semana pasada nos enseñó cómo hacer que nuestras oraciones sean poderosas. He taught us last week how our prayers can be powerful, how to make them powerful. ¿Cuántos le dan a Dios un aplauso por la vida de nuestro How apóstol? many give the Lord an applause for the life of our apostle? Que nos está enseñando a orar. That he's teaching us how to pray, Que es lo que Jesús nos pide que hagamos, que oremos. which is what Jesus is asking us to pray. Y si podemos ver esa lámina, por favor. And if we can see, Hay The tres Quran. cosas que podemos hacer que hacen que nuestras oraciones sean poderosas. there are three things that we can do that make our prayers powerful. Primero, aprendimos la semana pasada que nosotros oramos desde nuestra posición como reyes y sacerdotes. First, we learned that we pray from our position as priests and kings. That's right. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, And if we go Revelation 1:6, mira los versículos 5 y 6, mire lo que dice. 5 and 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, And from Jesus Christ, a faithful el witness, primogénito de los muertos, the firstborn from the dead, el soberano de los reyes de la tierra, and the ruler over the kings of the earth, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, Próximo versículo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. and has made us kings and priests for his God. Jesus has made us kings and priests to God. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Los hombres son sacerdotes, The men are priests. las mujeres son sacerdotes, The women are priests. los jóvenes, dígame. Say amen. Oh, vamos otra vez ahí. Los hombres en Cristo son sacerdotes. The men in God are priests. Yes, they are. Y las mujeres en Cristo Jesús también son And sacerdotes. the Amén. women in Jesus Christ are priests as well. Y los jóvenes son reyes y sacerdotes, ¿verdad? And the youth are kings and priests. Y los adultos son reyes y sacerdotes, ¿verdad? And the adults are kings and priests. Y las personas bien mayorcitas también son reyes y sacerdotes, And ¿verdad? the elderly are also king and priests. Nosotros cuando oramos desde esa posición como reyes y sacerdotes. And when we pray from that position
position of kings and priests. That means that we pray boldly. Eso quiere decir que oramos con osadía. We come boldly before the throne of grace Nos acercamos con confianza al trono de gracia. through Jesus Christ as kings and priests. Con Cristo Jesús como reyes y sacerdotes. Another reason why our prayer is powerful Y otra razón por la cual nuestra oración es poderosa is because we pray with the help of the Spirit. es porque oramos con la ayuda del Espíritu. And if we can go please to Romans 8, 26 and 27. Vamos a Romanos 8, 27 y 28. Y ahí la Biblia nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. It says, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. For we do not know what we should pray for as we ought. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. But the Spirit Himself makes intercession for us. Yes, He does. And then the third reason why our prayers are powerful Y la tercera razón por la cual nuestra oración es poderosa is when we pray according to the Word of God. es cuando oramos de acuerdo a la palabra de Dios. And if I can please get 1 John 5, 14, 15. Y primera de Juan 5, 14 y 15. And you can take a picture of that if you don't have it. Puede tomar una foto de esa. Dice, now this is the confidence that we have in Him, Y esta es la confianza que tenemos en Él. that if we ask anything according to His will, Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, He hears us. Él nos oye. Lift up your hands and say that with me. Levante su mano y diga eso conmigo. Él me oye. He hears us. Dígalo ahora en inglés. He hears me. Y dice la Biblia, y si sabemos que Él nos oye, And the Bible says that if we know that He hears us, en cualquier cosa que pidamos, whatever we ask, porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, because we're asking according to the will of God, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. we know that we have the petitions that we have asked them of. Entonces nosotros, si podemos ver la lámina otra vez, por favor. Sabemos entonces cómo nuestras oraciones tienen poder. So we know how our prayers have power. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir? And now I'm going to ask you a question. How many of you can tell me? Pero yo he orado desde mi posición de rey y sacerdote. But I have prayed from my position as a king or priest. Pido la ayuda del Espíritu Santo. I ask for the help of the Holy Y Spirit. yo oro conforme a la palabra. And I pray according to the word. Y a veces he visto milagros inmediatos. A ver las manos. And sometimes I've seen immediate miracles. Let me see your Gloria a Dios. hands. Miren las manos. Miren las manos. Oh, look at the hands. Miren las manos. Ok, gracias. ¿Y cuántos de ustedes me dicen? And how many of you can say, Ok, pero yo he orado como rey y sacerdote. oh, but I have prayed as a king and priest. I've asked the Holy Spirit for help. Le he pedido al Espíritu Santo por ayuda. And I know that what I'm praying is according to the Word of God. Y yo sé que lo que he pedido es de acuerdo a la palabra de Dios. But I haven't seen the answer yet. Pero no he visto la respuesta todavía. Let me see those hands. Déjeme ver esas manos. Okay, well, the good news is this. Jesus tells us how to release the power of prayer. La buena noticia es que Jesús nos dice cómo desatar el poder de la oración. Let's go to Luke chapter 18. Y vamos a Lucas capítulo 18. Jesus not only taught his disciples to pray, Porque Jesús no solo le enseñó a sus discípulos a orar, he also taught them how to release the power of prayer. también les enseñó a desatar el poder de la oración. Look at what he said here. Y esto es lo que dice. Then he said, he spoke a parable to them También les refirió a Jesús una parábola that men always ought to pray and not lose heart. sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pray when? ¿Orar cuándo? Pray when, church? ¿Orar cuándo? Pray always. Verse 3, please. Siempre. Oh, I'm sorry. Next verse 2. I'm sorry. Now there was a widow in the city. Y había una viuda en la ciudad. Yeah, okay, but before we talk about the widow, see, there was a city and there was a judge in the city. So había una ciudad y había un juez en esa ciudad. And the Bible tells us that judge did not fear God nor regard man. Y la palabra nos dice que ese juez era injusto. Right? And then that a widow went to him and said, "Get justice for me from my adversary." Y la viuda fue a pedirle justicia para su adversario. Verse 4. And he would not for a while. Y él no quiso por algún tiempo. But afterward, Pero después de esto, he said,
Él dijo, though I do not fear God nor regard man, aunque no le temo a Dios ni le tengo respeto a los hombres, look at what the Bible says, mira lo que la Biblia dice, yet because this widow troubles me, pero porque esta viuda me molesta, I will avenge her, le haré justicia, lest by her continual coming, no sea que ve que viniendo de continuo she wears me out. me agote la She paciencia, wearies me, meaning she wears me out. me agote en otras palabras. So this woman was just knocking and knocking and knocking and knocking and knocking. Entonces esta mujer estaba tocando y tocando y tocando y tocando. Y tocaba, tocaba, tocaba y tocaba. And she would knock and knock and knock and knock. Y este juez no le temía a Dios, And this judge did not fear God. ni respetaba a las personas. And he did not respect men. Pero este juez dice que fue tanta la insistencia de esta viuda But she was so persistent. que dijo este hombre, déjame darle justicia. He said, let me do her justice. Mire el versículo 7. Look at verse 7. Then the Lord said, Y el Señor dijo, hear what the unjust judge said. oí lo que el juez injusto What dijo. Jesus is saying, pay attention to what happened there. En otras palabras, Jesús está diciendo, pon atención a lo que aconteció. Now look at what Jesus is telling his disciples and he's telling us today. Y esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos y nos está diciendo ahora a nosotros. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? And should God not avenge his own elect? Deje que la palabra le entre y haga efecto en su vida. Let the word come in and let it make an effect in your life. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos And should God not avenge his own elect? que claman a él de día y de noche? Who cry out day and night to him? ¿Se tardará para oírles? Though he bears long with them, ¿Se tardará para responderle? is he going to take long to respond? El poder de la oración The power of se prayer desata a través de la persistencia. is released through persistence. Persistencia. Persistence. Persistencia. Persistence. Esto significa This means que usted tiene que tocar y tocar y tocar. that you have to knock and knock and knock. Significa que usted va a tener que orar y orar y orar. It means that you have to pray and pray and pray. Orar y orar y orar Pray and pray and pray hasta que usted vea el rompimiento. until you see the breakthrough. La clave para ver el rompimiento en su vida And the key to see breakthrough in your life es persistencia. is persistence. Diga Say persistencia. persistence. Diga persistencia. Say persistence. Vamos a escuchar unos testimonios en un momento. And we're going to hear some testimonies in a minute. Y muy específicamente estos testimonios And specifically, these testimonies son de personas que tuvieron que persistir en la oración para ver el rompimiento. were of people that had to persist in prayer to see breakthrough. Yo tengo un testimonio, muchos testimonios en mi vida And I have many testimonies in my life. de momentos en que yo he orado y he visto la mano de Dios moverse enseguida. In moments that I have prayed and I have seen the hand of God move like this. Pero también tengo otros But I also have others que me ha tocado fajármela. that I have had to fight for it. Yo he tenido situaciones en mi vida, en mi familia, I have had situations in my life and in my family. situaciones de salud de mi familia, Situations in the health of my donde family yo tuve que orar y orar y orar y orar. where I had to pray and pray and pray. Pero yo vi el rompimiento. But I saw the breakthrough. Y es más, le doy un testimonio de hoy. And I'm going to give you a testimony of today. Venga por aquí. You're doing good. You're doing. Un aplauso para ella, por favor. You're doing great. You're doing great. You're doing great. ¿Saben una cosa que nos pasó hoy? You know something that happened to us today? Pues yo le había pedido a ella que me ayude para interpretar en esta noche. And I had asked her to help me to interpret tonight. Porque en esta noche me toca a mí predicar. Because tonight was my turn to preach. Ella me llama como a las 2:30 de la tarde. And she called me around 12:30. Con la voz llorosa. And I could tell that she had been crying. Me daba cuenta que estaba nerviosa. I could tell that she was nervous. Y ella me dice que se tuvieron que llevar a su papá de emergencia. And she tells me that her father had an emergency. Porque la presión le bajó y estaba mal. Because his blood pressure went down and he was not well. Ella me dice, maestra, yo quiero estar en esta noche, And she said, teacher, I want to be there tonight. pero me está pasando esto. But this is happening. Y yo podía percibir cómo ella estaba. And I could perceive how she was. Por el teléfono le dije, ¿cómo se llama tu papá? And the phone I asked her, what's your father's name? Y empezamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino, ato el espíritu de muerte, desato vida. And we started to pray. How did we pray? Oh,
Father, in the name Come of on, Jesus, come on. I bind the spirit of death and I declare your will here on earth. Y así empezamos a orar por teléfono. And that's how we started to pray on the phone. Ella colgó porque tenía que atender a su familia. And she had to hang up so she had to take care of her family. Yo le dije, ok, Deacon, déjame saber. Y yo le dije, okay, diácono, me avisas. Cuando ella cuelga, And when she hangs up, yo empecé Rama Kande Reboko Bashabraka Base Rebendia la Broco a orar en el espíritu. I started to pray in the spirit. Agarré y mandé un texto a unas codiscípulas. And I sent a message to co-disciples. Intercesoras son ellas también. And they're also intercessors. Y le dije, está pasando esto y esto es para el servicio de esta noche. And I said, this is what's happening and this is for tonight's service. Y a mí me interesa la vida de ella, me interesa el papá de ella. And my interest in her life and in her father's life. Y pues también teníamos el servicio. And we also had the service. Así que empezamos a orar. Banda rebea la brequema So we started to pray. a orar y a persistir en la oración. To pray and persistent prayer. Al poco rato And later on, me manda un mensaje. she sends me a ¿Y message. qué dice el mensaje? And what did the message say? His blood pressure was normal. His ¿Qué? heartbeat went back up. Que se le normalizó la presión sanguínea y que las palpitaciones del corazón, el corazón volvió a regresar a la normalidad. Hay poder en la oración. There is power in prayer. Pero a veces toca pelearla. But sometimes we have to fight for it. A veces hay que persistir en la oración. Sometimes we have to persist in prayer. Y tenemos testimonios de eso mismo. And we have testimonies of that. Por ejemplo, pastor, ¿qué pasó aquí? Sí, dice Ana Carolina, hablando usted de intensidad y hablando de la persistencia en la oración. Ella va 3 años acá en nuestro ministerio. Ella viene de cobertura de padres, pastores, conectado con nuestro ministerio. Ella me cuenta que llegó acá por obediencia, que Dios le habla, y apenas llegó y aún estando con sus padres se puso de acuerdo y empezó a orar porque Dios la trajo con un propósito. Era poner su negocio, número 1. Número 2, conocer el hombre de Dios para su vida, casarse delante de Dios como lo pide. Número 4, aparte de su propio negocio, no solamente todo lo que está viendo, Dios le comenzó a proveer. Ella no tuvo que pagar nada de todo eso que usted ve ahí. No solamente se casó, Dios le dio el negocio, Dios le proveyó un carro pago para su negocio. Ella de empleada pasó a empleador. Ella tiene gente que trabaja para ella. Y no solamente eso, ella no tenía papeles, ya ahora tiene sus papeles. También producto de la persistencia, la perseverancia en oración, no solo local, sino nacional, y de sus padres. ¡Qué poderoso! Un aplauso al Señor por Give a eso. hand clap to the Lord. Caro, una pregunta. ¿Te tocó persistir en la oración o fue cuando tú llegaste que se te abrió la puerta del negocio y se te abrieron todas las puertas? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa parte. Fue perseverar diariamente en la oración, y aun cuando muchas veces ya quería yo desmayar, quería dejarlo todo, parecía que no se iba a desatar nada, pero ahí fue cuando más mis papás, mis amistades, la gente que me rodea, me impulsaban y me decían, no, Caro, persevera, persevera. Y pude venir a turnos aquí en la oración, en la madrugada, ver la oración en la Casa de Paz. Cuando yo estaba en mi carro orando, Dios de repente me despertaba a la madrugada y ora y persevera y visualiza. Como muchas veces Dada ha dicho, ve lo que viene para ti. Imagina lo que viene para ti. Yo imaginé mi compañía y Dios me la dio. Imaginé mi esposo y Dios me lo dio. Imaginamos juntos nuestra boda paga y Dios nos la pagó más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Imaginamos nuestro carro juntos, porque yo aparte tengo mi carro personal y está pago. Imaginamos esa camioneta y está paga y la tenemos ya. Y también imaginamos cómo Dios me iba a dar mis papeles y ya estoy a la espera de que ya llegue la residencia. Todo fue por perseverar y no detenerme. Y aún déjeme decirle que el diablo, cuando yo ya estaba cerca de tener mi rompimiento, el diablo quiso que yo me alejara, quiso meter mentira, quiso alejarme, pero la oración de mis papás, padres, yo les invito, no se confíen, aunque sus hijos vengan a la iglesia, aunque sus hijos estén, perseveren, cúbranlos en oración, porque la oración de mis padres me ha cubierto para hoy yo tener todos estos rompimientos y vamos por más. Amén, 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 amén.
Amén. Sherere brokobo shita rarara ba 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 se shetere. Todas las madres pónganse en pie, por favor. Las madres. All the Las mothers. madres y los padres también pónganse The en pie. mothers and fathers, please stand up. Madres y padres pónganse en pie. Mothers and fathers, please stand up. Perrebokobo shita rabakiba sete rebokobo sha. Sararabokobo shita rababababababa sete rebokobo. Empieza a orar en el espíritu. Start Ora to en el pray in the espíritu. spirit. Start to pray in the Ora, spirit. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro. Father, in the Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de estos hombres y mujeres que está orando, que está creyendo por sus hijos. Father, I declare every one of these men and women who've been praying and believing for their children, believing that their sons and daughters will come back to the faith, orando que sus hijos y sus hijas van a caminar con el Señor, van a regresar a la fe. Los llamamos en el espíritu. Father, we call them in the spirit. Declaramos bendición generacional. Father, we declare a generational blessing. Declaramos, Padre, que la oración persistente de cada una de estas madres, de cada uno de estos padres, da fruto en el nombre de Jesús. Father, we declare that the persistent prayer of these mothers and fathers will bear fruit, will bear much fruit in Jesus' name. Pastora Sandra. Elsie y Víctor, su hijo, llevan 10 años en este país y estaban haciendo los trámites de sus documentos legales, 10 años esperando, y la demora no se movía. Ellos estuvieron antes de CAP, durante las oraciones de CAP, el ayuno de CAP, orando, recibieron palabras, se apropiaron del altar, de las peticiones, de las oraciones contestadas, y él sí siguió orando. Mientras que ella oraba, el Señor le dijo que en 6 semanas iba a llegar una respuesta, y ella estaba orando por los documentos de su hijo. Víctor no se conformó solamente con las oraciones de su mamá, él también estaba orando persistentemente, y el Señor le habló que la causa de la demora era la falta de perdón hacia su padre. Él perdonó a su padre, se pusieron de acuerdo, oraron en la casa de paz, en el discipulado, en las madrugadas, y la respuesta vino exactamente en 6 semanas. Llegó su residencia el 26 de noviembre y ya pudieron ir a su país a reconciliarse, a perdonar a su familia, y el Señor ha restaurado su familia y tienen su residencia. Entonces, esta familia ahora ustedes tienen su residencia producto de persistir en la oración. Amén, amén. Una semana antes de CAP, el pastor Ángel nos dijo que no esperáramos para que fuera CAP, que nos apropiáramos. La profeta Ingrid oró por alguien, no fue por nosotros, que iban a recibir la residencia, y nos dijo, van a tener respuesta antes de que termine este año. Entonces, Dios me mostró en un sueño que iba a tener respuesta en 6 semanas y un 26, solo me mostró un 26. Mi abogada me decía que llamara a migración, yo le dije que no. Yo le dije que no porque el Espíritu me dijo a mí que si yo lo hacía iba a perder la bendición. Y me llamó migración, que nunca pasa, que tenía en ese transcurso de las 6 semanas, se hizo la cita para las huellas, para la cita de la residencia, aprobaron la residencia, mandaron la residencia, y como Dios me mostró en mi sueño, el 26 de noviembre yo tenía en la mano la residencia de mi hijo. Oh, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. This is a family that believed God, that prayed persistently, that prayed and prayed and prayed and prayed until they got the breakthrough and they received their immigration papers. Let's give the Lord an applause. Qué poderoso. Gracias. Y aquí. Hi. This is Evans. Hi, Evans. Evans was part of Miami Beach. I remember one day we evangelized when he was coming down the street because he was assisting another church that was across the street from us. But Evans tells me that for 2 years he was homeless. He was working at Publix, but the enemy had him blinded, and he would waste his money to the point where he did not have a place to live. He was living in his car. He had a storage unit living in his car.
He said from the moment that he began to come and receive with us, that he came under this house, that he began to pray, that we taught him how to pray like we pray in this house consistently. He said God began to change his mind, the way that he saw finances, the way that he did his finances. And he said that God began to teach him on how to save. Now, as a month ago, he has his own apartment. God has restored his finances. He has been talking to me about like opening a business. God has changed his mind through persistent prayer. But I've seen him, and I've seen him there every Monday night. Evan, what happened? Oh yeah, it was 2 years ago, in 2 years and 4 months, and I was homeless, and I said, God, I gonna keep that secret between you and me until you put me out. And when you're gonna put me out, I'm gonna let everybody know where I was struggling, and even my mom didn't know that. And when God did that, and the first person I said that, it was pastor, and the second person I said that, it was my mom, and they prayed for me, and now here I am. Let's give the Lord an applause. This is the result of persistent prayer. Este es el resultado de oración persistente. Este hombre estaba desamparado, vivía dentro de su carro. Can we get that picture again, please, of his car? Church, iglesia, vivía en su carro. Oh, he lived in his car. He used to work at trabajaba en Publix y no le alcanzaba, malgastaba el dinero, dice él, y vivía en un carro. He was living in the car, he was working in Publix and not spending his money wisely. Pero dice que empezó a orar. But that he started to pray. Y una de las bendiciones que vienen cuando oramos es la sabiduría. And one of the things the blessings that come is the wisdom. Y Dios empezó a darle sabiduría And God started to give him wisdom a manejar sus finanzas, a manejar su vida. to manage his life and his finances. Y de allí Dios lo sacó. And from there, God took him out. Dios lo sacó de allí a su propia casa. And God took him out of there to his own place, to Y his hoy own home. es un hombre fiel, es un hombre de oración. And now he's a man of prayer and a faithful man. Thank you very much. Démosle un aplauso a Dios por todos estos And let's testimonios. give a hand clap to the Lord for all these testimonies. And you know why it's important that we see this? ¿Y sabe por qué es importante que veamos Because there are esto? many times that we will pray and we will see the hand of God immediately. Porque hay muchas veces que vamos a orar y vamos a ver la mano de Dios inmediatamente. There were people that Jesus prayed for that were immediately healed. Hubieron personas por las cuales Jesús oró que fueron inmediatamente sanas. And when we pray in the name of Jesus, Y cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús, in the power of Jesus, en el poder de Jesús, in the authority of Jesus. en la autoridad de Jesús, Because he sent us out to do the things that he did. porque Él nos envió a hacer las cosas que Él hizo. In fact, he said, greater things than these shall you do because I go to the Father. Es más, dijo, mayores cosas que estas harás tú, porque yo voy a ir al Padre. But then there's other times. Pero hay otras veces, Hay otras veces, iglesia, there's other times que usted va a orar that you're going to pray una vez one time, y dos veces and 2 y times, tres veces and 3 y times, 4 veces. and 4 times, Y parece que usted no ve la respuesta. and it seems like you don't see the answer. Y es allí donde el enemigo lo quiere desanimar. And that's where the enemy wants to discourage you. Allí quiere que usted piense que eso no funciona. That's where he wants you to think that it doesn't work. Y usted viene al servicio. And you come to the service. Y aquí aprende que la oración se ora de una manera poderosa cuando usted ora de 3 maneras. And here you learn that there's a power, that you can pray powerfully if you do it in 3 ways. Cuando ora entendiendo que usted es rey y sacerdote. When you pray understanding that you are a king and a priest. Cuando usted le pide la ayuda al Espíritu Santo. When you ask for the help of the Holy Spirit. Y cuando usted ora la palabra de Dios. And when you pray the word of God. Y usted piensa, ahora sí. And you say, now is the time. Ahora sí, ahora voy. Ahora sí que viene el cumplimiento. Now I'm going to see the fulfillment. Y usted ora y pasa. And you pray and it happens. Pero otras veces, aunque usted lo haga bien, usted ora y no ve la respuesta. But other times, even though you do it right, you pray and you don't see the answer. ¿Le ha pasado a alguien? Has that happened to anyone? A ver, estamos en familia. ¿Le ha Come pasado on, a we're alguien? in family here. Has it happened to anybody watching ¿Le online? ha pasado a alguien que están mirando en línea? It's happened to all of us. Nos ha pasado a todos. But then that's why Jesus tells us Y por eso es que Jesús nos dice that the key is persistent prayer. que la llave es la oración persistente. We have got to persist in prayer. Tenemos que persistir en la oración. There are times that things will not happen immediately because of the timing of God. Hay veces que las cosas no van a pasar inmediatamente
por el tiempo de Dios. Sometimes God wants to process us. Hay veces que Dios nos quiere procesar. Cuando una mujer está embarazada, eso requiere un proceso. When a woman is pregnant, that requires a process. Y por mucho que usted le diga, ahora, nace ahora, hay un proceso. And it doesn't matter if you say you're born now, it doesn't matter. There is a process. Por mucho que usted le diga a esa mujer, acelera en el nombre de Jesús, vamos, toma el tiempo que toma. Even if you tell the mom, accelerate in the name of Jesus, accelerate in the name of Jesus, it's not going to be born. Sometimes there is a process that we need to go through. Y a veces hay un proceso por el que tenemos que pasar. And as we persist in prayer, God enlarges our capacity as we wait. Y conforme persistimos en oración, Dios agranda, ensancha nuestra capacidad de esperar. Lift up your hand and say, God, Y levanta su mano y diga, Dios, Father, Padre, enlarge my capacity engrandece mi capacidad in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. As we pray, God is maturing us. Conforme oramos, Dios nos está madurando. Sometimes we wait because God is working out our character. A veces esperamos porque Dios está trabajando en nuestro carácter. A veces Dios está trabajando en nosotros y tenemos que madurar y crecer. And sometimes God is working in us and we have to mature and grow. A veces Dios está esperando su tiempo perfecto para dar el cumplimiento de esa petición. And sometimes He's waiting for His perfect time to give fulfillment to that promise. Pero hay otras veces que no es por eso la demora. But there's times that it's not because of that the delay. Efesios 6:12 nos dice algo muy And importante. Ephesians 6:12 tells us something that is very important. Y es que nosotros tenemos una batalla espiritual que es real. It's that we have a spiritual battle that is real. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, It says, for we do not wrestle against flesh and blood, sino contra principados, but against contra principalities, potestades, against powers, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. against the rulers of darkness of this age, Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones against celestes. spiritual hosts of wickednesses in the heavenly places. ¿Sabe usted una cosa? You know something? ¿Sabe que lo profético es como una antena espiritual? You know that the prophetic is like a spiritual antenna. Es como una antena espiritual. It's like spiritual antenna. Porque a través de lo profético usted es capaz de captar lo que está pasando en el mundo espiritual. Because through prophetic, you're able to capture what's happening in the spiritual world. Y hay veces que viene un hombre, una mujer de Dios a usted y le da una palabra. And sometimes a man and a woman of God comes and gives you a word. Y te dice, siento de parte de Dios esto, esto y esto. And they tell you, I feel from God this and this and that. Y es un hombre o una mujer de Dios de peso. And it's a man of woman of God that carry that weight. Y después pasa un tiempo y viene otro hombre o otra mujer de Dios que no escuchó eso y le da la misma palabra. And then some time goes by and another man or woman of God comes that have never heard that word been said to you and gives you the same Y word. pasa el tiempo y viene otro. And the time goes by and another one comes. ¿Le ha pasado? Has that happened to you? Es que están percibiendo lo que hay en el ámbito espiritual. It's because they're perceiving what is in the spiritual realm. Pero ¿sabe usted que tan pronto que Dios desata una palabra acerca de su futuro? But the moment that God releases a word in reference to your future, Cuando Dios dice que va a sanar tu cuerpo. when He says that He's going to heal your body, Cuando Dios te dice que te va a proveer. when He says that He's going to provide, Cuando Dios te dice que va a hacer que tu hijo que está descarriado regrese. when He tells you that your son or daughter that is in the world will come back, Cuando Dios te promete que Él te va a abrir una vía legal y correcta para que tengas los papeles. when God says that He's going to open a legal way for you to have your documents, Cuando Dios te dice que te va a usar para predicar o para enseñar. when God tells you that He's going to use you to preach or to teach, Y usted escucha eso. and you hear that, Y brota fe en usted. and it brings out faith in you, ¿Sabe quién más lo escuchó? you know who else heard it? El diablo también lo escuchó. The devil also heard it. Y el enemigo entonces empieza a empujar en contra de la vida suya para oponerse para que eso no pase. And so the devil starts to push against your life to oppose so that doesn't happen. La falta de oración nos estanca. The lack of prayer makes us stagnant. La falta de oración no permite que lo que Dios dijo se cumpla. The lack of prayer doesn't allow what God said to be fulfilled. Entonces Dios lo dijo, So God said it, pero nosotros tenemos que dar a luz
birthemos los propósitos de Dios. but we must birth the purposes of God. Una mujer puede estar embarazada A woman can be pregnant y va al médico y el médico se lo confirma. and goes to the doctor and the doctor confirms it. Y ahí mira el ultrasonido y ahí está el bebito chiquitito. And you look at the ultrasound and you see the small little baby there. Y esto lo digo con mucho respeto. And I say this with a lot of respect. Pero qué triste saber que algunas mujeres han tenido esa experiencia. But how sad to know that some women have had that experience. Y qué triste que en algunos casos pierden el bebé. And how sad it is that in some cases they lose the baby. De verdad estaban embarazadas. They truly were pregnant. Pero eso, But esa vida que estaba en ellas, that life that was in them, tristemente, sadly, no vivió. did not live. Nosotros podemos tener palabras genuinas de parte de Dios. We can have genuine words from God. Promesas reales de parte de un Dios que no miente. Real promises from a God that does not lie. Palabra real de un Dios que no solo que no miente, sino que todo lo puede. Promises from God that not only does he not lie, but he also is able to do everything. Pero nosotros tenemos que cooperar con Dios y orar. But we must cooperate with God and we must pray. No una vez, sino dos veces. Not one time, but 2 times. Y no dos veces, sino 3 And not veces. 2 times, but 3 times. Y no 3, sino 4. And not 3, but 4. Tenemos que orar y orar. We have to pray and pray. Tenemos que persistir en la oración We have to persist in prayer hasta que veamos que se cumple esa promesa. until we see that promise fulfilled. No suelte la oración por su hijo. Do not let go of the prayer for your child. No suelte la oración por sus discípulos. Do not let go of the prayer for your disciples. No suelte la oración por usted mismo. Do not let go of the prayer for yourself. No suelte la oración por su mentor. Do not let go of the prayer for your mentors. No suelte la oración por el apóstol. Do not let go of the prayer for the apostle. No suelte la oración por las almas. Do not let go of the prayer for the souls. No suelte la oración por imposible que parezca. Do not let go of prayer, doesn't matter how impossible it looks. Fiel es Dios. God is faithful. Fiel es Dios. God is faithful. Fiel es Dios. God is faithful. Dios no es hombre para que mienta. God is not a man to lie. He is not a man that he should Él lie. no es hombre para mentir. He is not the son of man that he should change his mind. Y él no es hijo de hombre para cambiar de idea. Oración persistente. Persistent prayer. Esa es la clave para desatar el poder de la oración. That is the key to release the power of prayer. Jesús dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? And God said, will God not do justice to his elect? A sus escogidos que claman a Él de día y de noche. To his elect that cry for him day and night. Perciba lo que está pasando en la atmósfera sobre este ministerio. Perceive what's happening in the atmosphere for this ministry. Algo que yo siempre le digo a mis discípulos. And something that I always tell my disciples. Cuando Dios le dice algo al apóstol When God tells something to the apostle a nivel ministerial, in ministry level, eso es para todos nosotros. that is for all of us. Si Dios está enviando al apóstol a las naciones, If God is sending the apostle to the nations, entonces como ministerio nosotros estamos llamados a las naciones. then as a ministry we are called to the nations. If God called the apostle to be a multicultural apostle, Y si Dios llamó al apóstol a un ministerio multicultural, multilingual, multilingüe, multiracial, multiracial, multigenerational, multigeneracional, that means that's the anointing over all of us. eso quiere decir que esa es la unción sobre todos nosotros. Yes, that's the anointing over all of us. Sí, esa es la unción sobre todos nosotros. Does that mean that all of us are apostles? No. ¿Y eso quiere decir que todos somos apóstoles? No. ¿Esto significa que vamos todos a físicamente viajar a las naciones? No. It doesn't mean that we're all physically going to go to all the nations. No. Pero ese llamado está sobre todos nosotros también porque nosotros estamos bajo esta casa. But that calling is also over us because we are under this house. Cuando el apóstol está sintiendo que Dios lo llama a la oración, es que Dios llama a todo el Rey Jesús a la oración. And when the apostle feels that he's calling him to prayer, God is calling all of King Jesus to prayer. Ese
llamado es para usted y es para mí. That calling is for you and for me. Es para los efesios y los intercesores. It's for the Ephesians and the intercessors. Es para todas las redes. It's for all the nets. Y la bendición que tenemos en esta casa And the blessing that we have in this home es que aquí el apóstol es un hombre de oración. is that here the apostle is a man of prayer. Los efesios son hombres y mujeres de oración. The Ephesians are men and women of prayer. Familia, usted no los ve aquí durante horario de oficina, pero yo sí los veo. Family, you don't see them here during office hours, but I do. Bueno, yo soy una de ellos. Well, I'm one of them. Aquí hay efesios orando todos los días. There's Ephesians praying here every day. Y oran por el pueblo. And they pray for the people. Oran por usted. They pray for you. Oran por los propósitos de Dios. They pray for the purposes of God. Dios nos llama a todos a ser gente de oración. God calls us all to be people of prayer. La Biblia nos dice, primera de Tesalonicenses 5:17. And 1 of Thessalonians 5:17 says, Dios nos dice, orad sin cesar. it says to pray without ceasing. Sí, orad sin cesar. Yes, pray without ceasing. Y oramos persistentemente, sí, porque Dios quiere responder nuestras oraciones, And sí. we pray persistently, yes, because we want him to answer our prayers. Y tenemos testimonios de oraciones contestadas, sí. And we have answered prayers, testimony of answered prayers. Yes, but there's more to it than just that. Pero hay mucho más que eso. When we pray persistently, God matures us. Cuando oramos persistentemente, Dios nos madura. God, He transforms us to the image of Jesus Christ. Dios nos transforma al espíritu, a la imagen de Cristo. When we pray, when we persist in prayer, God will use us to evangelize. Cuando oramos persistentemente, Dios nos usa para evangelizar. Cuando oramos persistentemente, Dios nos usa para ser discípulos para Jesús. When we pray persistently, God uses us to make disciples for Jesus. Cuando oramos persistentemente, oramos también por los demás, intercedemos. And when we pray persistently, we also pray for others. We intercede. Cuando oramos persistentemente, nos levantamos para orar por los propósitos de Dios. And when we pray persistently, we rise up to pray for the purposes of God. Dios nos llama para orar por nuestras vidas, sí. And God calls us to pray for our lives, yes. Nuestras vidas y nuestras familias, sí. Our lives and our family, yes. Y ver resultados, sí. And see results, yes. Pero también tenemos que orar por los propósitos de Dios, por la cosecha. But we also have to pray for the purpose of God and the harvest. Por personas que se mueren sin Cristo Jesús, se van al infierno. Because for people that die without Jesus and go to hell, Dios nos llama para que oremos. God calls us to pray. So that we can hold on, so that we can support, so that we can hold the revival that is here, that is coming. Para poder sostener el avivamiento que está por venir. Think about that. Piensa en eso. Think about that. Piensa en eso. It's more than just getting healed. Es más que ser sanado. And yes, be healed in Jesus' name. Y sí, ser sano en el nombre de Jesús. And it's more than just God dealing with whatever issue is happening in our own lives. Y es más que Dios lidiando con cualquier situación que podamos tener en nuestra vida. We are a body. Somos un cuerpo. We, all of us here, are one family. We're one body. Todos aquí somos una familia, somos un cuerpo. Organized into many different nets, but we're one family. Organizados en muchas diferentes redes, pero una familia. We have multiple campuses, but we're one family. Tenemos múltiples campus, pero somos un solo cuerpo. Varias sedes, pero somos un solo cuerpo. Multiple campuses, but one body. Y somos el Rey Jesús, y hay otras iglesias en todas partes del mundo. Somos un solo cuerpo. And we are King Jesus, and there are other churches in the world, but we are one body. Dios nos llama a orar. God calls us to pray. Dios nos llama a ser parte de lo que Él está haciendo en la tierra. God is calling us to be a part of what He's doing on earth. Mire donde Dios le ha puesto a usted y donde me ha puesto a mí. Look where God has placed you and has placed me. Qué privilegio ser parte de esta casa. What a privilege to be a part of this house. Qué privilegio. What a privilege. Mire, yo siempre digo también, And I always say, de todas las iglesias buenas que hay en el mundo, que hay en Miami, and of all the good churches that are in the world and they are in Miami, iglesias buenas, iglesias de la palabra y del espíritu,
good church of word and spirit, de todas las opciones, of all the options, Dios nos puso aquí. God placed us here. Dios unió a este grupo de personas aquí. God gathered these people and put them here. De todos los apóstoles maravillosos que nos pudo haber dado, Dios nos dio al apóstol que nos dio. And all of the wonderful apostles that we could have had, God gave us the apostle that we have. Dios en esta casa ha levantado a los efesios que ha levantado en esta casa, hombres y mujeres de Dios tremendos. And God has raised up the Ephesians that He has raised up in this house. Mire, sobre nuestra casa hay un metrón grande. There's a big metron. Un metrón grande. There's a big metron in our home. Dios nos llama a impactar la ciudad, a impactar el país, a impactar las naciones. God is calling us to impact the city, the nation. Oremos, iglesia, todos nosotros oremos. All of us pray, church, let's pray. Vamos a otro nivel de oración. Let's go to another level of prayer. Pero no solo un día. But not just one day. Y yo sé que ustedes son hombres y mujeres de oración. And I know you're men and women of prayer. Yo lo puedo percibir en mi espíritu. I can perceive it in my spirit. Yo puedo percibir y sé que aquí hay intercesores. Percibo que hay gente de peso aquí. And I know there's intercessors here. Y Dios nos llama a orar persistentemente. And God calls us to pray persistently. Ya aquí en la atmósfera hay tremenda activación para la oración. In the atmosphere, there's already a tremendous activation for prayer. Y honramos a los intercesores de la casa. And we honor the intercessors of the house. Y a todo hombre y a toda mujer que dobla rodilla, que ora, que declara, que decreta. And every man and woman that bends down their knees and they pray and they decree. Para ver la voluntad de Dios hecha en la tierra. To see the will of God made here on earth. Y Dios nos llama a todos nosotros a ir a otro nivel en la oración persistente. And God calls us all to go to another level in persistent prayer. Hoy aprendimos del poder de la oración. We learned about the power of prayer today. Que lo desata es la persistencia. That what releases it is persistence. ¿De qué habló la maestra? De la persistencia. What did the teacher speak about? Persistence. Tiene que persistir en la oración. You must be persistent in the prayer. There's nothing wrong with you. No hay nada malo con usted. If you are praying as a king and a priest. Si usted está orando como rey y sacerdote. If you're asking for the help of the Holy Spirit. Si está pidiendo por la ayuda del Espíritu Santo. And if you're praying according to the will of God. Y si está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. You just need to persist in prayer. Solo tiene que persistir en la oración. Persista. So persist. Ah, usted me lo dice porque es que a usted todo se le da fácil. Oh, you're telling me that because everything is easy for you. Algunas cosas se me han dado fácil. Some things have been easy. Pero otras cosas me he tenido que orar y orar y orar y orar y orar y orar. But other things I've had to pray and pray and pray and pray and pray. Y sabe que le predico a usted, pero me predico yo porque yo también estoy orando persistentemente. And you know I am preaching to you, but I'm also preaching to myself because I am also praying persistently. Yo estoy llena de vida y llena de expectativa por la bondad de Dios. I am full of life and full of prayer because of the will of God. I'm full of joy and I'm full of expectation to see the goodness of God in my life. Yo estoy llena de gozo y expectativa por ver la bondad de Dios. Y saben una cosa, yo no me siento en mi casa así a decir, bueno, si Dios lo dijo, Dios lo hará. And you know what? I don't sit in my house and say, well, if God said it, God will do it. A veces yo digo, Padre, en el nombre de Jesús te presento tal cosa. And sometimes I say, Father, in the name of Jesus, I present this thing to you. I got it. Digo, Padre, en el nombre de Jesús te presento tal cosa. I present so and so before your presence. Father, your word says, Señor, tu palabra dice. Y ahí entonces le entro en el espíritu. Rema que shenda raba que te lebronda ra que reboco barra que she. Onda raba shete. Eso mismo tiene que hacer usted. Póngase en pie, por favor. Please Póngase stand en up. pie. Póngase en Please pie. Orrakama shete rebati rakama. Ore en el espíritu, Pray por favor. in the spirit, pray in the spirit. Hoy aprendimos que la Biblia está llena de oración. We learned that the Bible is filled with prayer. Aprendimos hoy que Jesús oró. We learned that Jesus prayed. Aprendimos que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. We learned that Jesus taught his disciples to pray. Y el apóstol nos ha enseñado a nosotros cómo orar también. And the apostle has also taught us how to pray. Siguiendo
siguiendo el modelo de Jesús, following the model of Jesus, nos ha enseñado a orar como reyes y has sacerdotes. taught us to pray as king and priest, Es decir, gobernar en el Espíritu. to govern in the Spirit, Es decir, orar confiadamente to pray boldly a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. through Jesus, our Lord and Savior. Nos ha enseñado a orar con la ayuda del Espíritu Santo. Has taught us to pray with the help of the Holy Spirit, Y nos ha ayudado nos ha enseñado a orar conforme a la palabra. and has taught us to pray according to the word. Y hemos aprendido de Jesús en Lucas 18 And we've learned from Jesus in Luke 18 la clave para desatar el poder en la oración, the key to release the power of prayer, que es la persistencia. that is persistence. Persistencia. Persistence. No veremos los efectos de la oración sin persistencia. We will not see the results of prayer without persistence. Thank you so much for watching today's message. If you are watching today and you have not made the decision to accept Jesus into your heart, I want you to repeat this prayer with me out loud and say with me after me, Father God, I recognize that I am a sinner. I repent of all my sins. I confess with my mouth that Jesus Christ is my Lord and my Savior. Jesus, come into my heart right now. Amen and amen. If you did this prayer, thank you so much. If this video has been a blessing to your life, please share it with your friend and subscribe to our channel so don't miss out any other video or live broadcast. Thank you so much. We love you, bless you. See you next time.